Alerta en Estados Unidos por el avance de una nueva subvariante de Omicron, rama de XBB, la variante XBB 1.5. Según una reciente investigación de este 27 de diciembre de 2022, científicos en Estados Unidos estarían dando la alerta sobre el avance de esta subvariante que podría ser la responsable de la ola COVID-19 que enfrenta Estados Unidos en el 2023. ¿Qué es la variante XBB 1.5 y sobre todo, cuáles serían sus características? En este video vamos a compartir los hallazgos de una reciente publicación y lo más importante, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Bacorra Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente información de este 27 de diciembre de 2022, en donde científicos hablarían en Estados Unidos sobre una rama de XBB, de la variante conocida como la variante pesadilla, y nos referimos a la variante XBB 1.5, una situación importante que Estados Unidos estaría bajo seguimiento, dado que los expertos estiman que será la responsable de la ola COVID-19 que enfrenta Estados Unidos en el 2023. ¿Qué es la variante XBB 1.5? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Bacorra, donde usted podrá acceder a información en relación a los temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que Estados Unidos, para la época de Navidad y Año Nuevo, que sería ya prácticamente esta última semana de diciembre de 2022, enfrenta una situación preocupante con respecto al cambio climático, en donde la tormenta polar ya habría cobrado por lo menos un medio centenar de vidas en Estados Unidos y seguiría avanzando, no solo retrasando vuelos o suspendiéndolos, sino también causando una gran ola de frío. Ello habría incrementado los casos de triple endemia, es decir, COVID-19, influenza y sistema respiratorio. Sin embargo, frente a COVID-19, los expertos hablarían sobre un nuevo linaje de XBB, la variante pesadilla o la variante grifo, en donde ya habría mencionado que la variante XBB 1.5 causaría problemas en Estados Unidos. Según una reciente publicación de este 27 de diciembre 2022, se mencionaría alerta por el aumento de casos de la variante Omicron XBB 1.5 en Estados Unidos. Según advirtió el prestigioso científico Eric Topol, la nueva mutación tiene una mayor ventaja de crecimiento frente a BA.5 y estaría causando un incremento en las hospitalizaciones. Esto no se considera una buena señal. Si se observan los gráficos y mapas de mutaciones elaborados por quienes siguen de cerca la evolución de las subvariantes surgidas por Omicron, se observará un verdadero enjambre difícil de desentrañar. En una nueva edición, el científico Eric Topol, fundador y director del Scripps Research Translational Institute, profesor de medicina molecular y vicepresidente ejecutivo de Scripps Research en Estados Unidos, habría destacado de que las surgidas variantes en los últimos meses de Omicron estarían causando preocupación, y sobre todo de la subvariante XBB, que sería la fusión de dos diferentes variantes de BA2, las cuales serían BA2.10.1.1, conocida como BJ.1, y la BA2.75, la cual sería la variante Cerbero, una variante que tendría una capacidad de evadir la respuesta inmunitaria, es decir, XBB sería un virus recombinante. Según precisó el experto, en la región de Nueva York, XBB habría evolucionado aún más, originando a la subvariante XBB.1.5, la cual presentaría nuevas mutaciones, las cuales coinciden con el comienzo de un fuerte aumento de hospitalizaciones en este estado. La mutación clave de XBB.1.5 sería
la mutación F486P, la cual habría sido identificada hace muchos meses por diferentes laboratorios y que ya hablarían sobre la situación que esta mutación podría ocasionar. Para el especialista de todas las variantes de combinación actual, XBB.1.5 tendría la mayor tasa y ventaja de crecimiento. Tras destacar que ahora eso se está desarrollando en Nueva York y en las regiones del noroeste de Estados Unidos, el experto habría señalado que la situación de XBB.1.5 frente a BQ.1.1 en el estado de Nueva York es evidentemente una marcada tasa de crecimiento de esta primera sobre la variante perro del infierno, conocida como BQ.1.1. En la nueva vigilancia genómica que habría dado el Centro para el Control y Prevención en los Estados Unidos, se puede ver que el aumento de XBB, que ahora ha atrofiado el patrón de crecimiento de BQ.1, es bastante predominante. Y es importante mencionar que XBB.1.5 sería la nueva preocupación que enfrenta Estados Unidos para el 2023. Se puede ver claramente que las regiones del noroeste, donde XBB ya se ha vuelto dominante con más del 50%, habría presentado un sobrecrecimiento en la variante XBB.1.5, la cual estaría viniendo con aumento de hospitalizaciones y con el aumento de la mortalidad. XBB.1.5 está incrementando la mortalidad y las hospitalizaciones, y esto estaría sucediendo en Nueva York, en donde el marcado aumento de las hospitalizaciones, especialmente en las personas mayores en las últimas semanas, estaría asociado al avance de esta variante importante a tomar en cuenta. XBB.1.5 sería la nueva amenaza que tiene Estados Unidos que podría enfrentar en el 2023. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Según la investigación, se estaría revelando que la variante pesadilla, que es un virus recombinante entre dos ramas de BA2, sobre todo BA2.10.1 y BA2.75, se habría formado XBB, conocida como la variante grifo o la variante pesadilla. Esta variante seguiría mutando y habría generado una versión conocida como XBB.1.5, la cual, según los datos estadísticos, estaría incrementando hospitalizaciones y mortalidad. La variante que hoy en día preocupa a Estados Unidos y que podría expandirse al mundo entero sería XBB.1.5, una situación que los científicos piden estar alerta, sobre todo para conocer cuál será el impacto que pueda tener esta variante en el resto del mundo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación de este 27 de diciembre 2022, en donde un grupo de científicos hablaría sobre una nueva mutación del coronavirus, rama de XBB, el virus recombinante. Según la publicación, se habría mencionado que los científicos en Estados Unidos estarían preocupados y estarían en alerta por el aumento de casos de una variante de Omicron conocida como XBB.1.5. El científico y sobre todo investigador Eric Topol habría mencionado que esta mutación sería mucho más agresivo que BA.5 y que estaría desplazando a la variante BQ.1.1, conocida como perro del infierno. En este momento el epicentro estaría en Nueva York y la tasa de hospitalizaciones y de mortalidad se habrían incrementado por la subvariante de Omicron XBB.1.5. Esta variante tendría una mutación preocupante y es una mutación que le daría una capacidad para causar muchas más infecciones, que sería la mutación F486P, situación que hoy en día XBB.1.5 causaría una ola de contagios para el 2023 que nosotros debemos considerar. COVID-19 no ha terminado y el 2023 se presenta con una nueva amenaza, la variante XBB.1.5. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas.
Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.